Bien, estamos ya con Gerardo Fernández Noroña, diputado federal, a quien saludo. Gerardo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes a tu auditorio. Una disculpa, pero está la comparecencia del secretario de Hacienda y era la intervención de nuestro compañero coordinador Reginaldo Sandoval, que francamente estuvo muy bien, estuvo brillante. A mí me gusta más cuando Reginaldo habla libre. Tenía tarjetas con datos y todo, pero me gusta más cuando habla libre que cuando lee el discurso. Y estuvo muy bien, y comparto contigo, fíjate que la muerte de Quino, los que somos más o menos de la rodada, crecimos con él, era parte de nuestra juventud. Mafalda es un personaje entrañable, y yo, aunque no lo conocí, pues lo conocí, ¿no? Con Mafalda, con sus caricaturas siempre acertadas, siempre divertidas, siempre con una conciencia política muy fuerte, un personajazo, hombre. Entonces, hoy en la mañana que me enteré de su muerte, pues casi como si se me hubiera muerto un familiar, un ser querido, cercano, hombre. Pues todos pasaremos por ahí, es ley de vida, pero no deja de generar pesar, ¿no? Sí, así una pérdida grande. Así es, Gerardo, muy lamentable la muerte de Quino, que ya estaba virtualmente ciego, en silla de ruedas, atendido por su familia, pero bueno, queda ahí pues todo esto que hemos leído y hemos compartido, Gerardo, durante mucho tiempo, las historias de Mafalda, Manolito, Felipito, Libertad, Guille, todo eso ahí está. Pero en fin, pues entremos a la otra realidad que no es de caricatura, Gerardo. ¿Cómo va este tema de la propuesta que ayer se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para ser votada mañana, en la que se propone la extinción de varios fondos y fideicomisos? Esto ha generado una reacción crítica en redes sociales de quienes dicen que se abandona a la juventud, a la ciencia, a la tecnología, al cine. ¿Qué opinas sobre todo esto, Gerardo? Bueno, primero opino que la mayoría de las críticas, su amor no es sincero cuando viene del PRI, del PAN. Pero francamente yo sí estoy preocupado. Tenemos una situación muy delicada porque yo apoyo con todo al compañero presidente, pero hay veces que decirle que no es una manera de apoyarlo. Yo entiendo que está buscando dinero debajo de las piedras porque ni ha pedido ni pedirá préstamos, no seguirá endeudando al país, ni ha aumentado los impuestos, ni ha aumentado la gasolina, ni la energía eléctrica. Y con este parón económico de la pandemia, que yo a veces pienso que fue peor el remedio que la enfermedad, es una decisión mundial, no es una decisión solo nuestra, pero es dos largos meses de una crisis económica generada por la respuesta al problema de salud pública, pues ha generado una necesidad de inversión en el sector salud y de mantener los apoyos sociales hacia el pueblo tan importantes, que entiendo que busque de dónde, pero desaparecer, por ejemplo, el FONDEM, deja lo que ya dijiste, el FONDEM, el Fondo de Desastres Naturales. La naturaleza se manifiesta, no hay año en que no haya huracanes, inundaciones, sismos, efectos devastadores sobre nuestras poblaciones. Y yo les digo, a ver, los fideicomisos, en no pocos ha habido corrupción. Bien, con un transitorio que antes de desaparecer se hagan auditorías para que paguen los responsables y recuperemos en lo posible los robos que ha habido. Segundo, dime dónde van a estar los recursos para las emergencias generadas por fenómenos naturales. Dime dónde van a estar los fondos para apoyar a atletas de alto rendimiento, a fondos de investigación, al cine, a los braceros que les robaron su dinero, que les descontaron, no se los dieron nunca, a los periodistas que están bajo protección porque su vida corre peligro. Bueno, esos fondos deben estar asegurados. Si no es en esos fideicomisos, debe haber un mecanismo, pero no puede quedar eso, bueno, a los productores del campo, hombre. No, yo creo que ahí se está cometiendo un error. Me parece que frente a la necesidad de recursos, insisto, pues se busca debajo de las piedras, pero no es en esto. Yo estoy convencido que debemos revisar la deuda externa. Fíjate, si
Eso está dificilísimo, pero si hacemos una presión fuerte con los organismos internacionales, a ver, hay una crisis, o sea, de salud y económica mundial, pues no les pedimos ya revisar la deuda, no les pedimos quitas, lo que les pedimos es la condonación de la mitad del servicio de la deuda, esto es la mitad de los intereses de los próximos 5 años. Liberaríamos 350,000 millones de pesos, ahí sí que tendríamos recursos importantes y no medias tintas. Lo del Fobaproa yo creo que tenemos que revisarlo, le hemos dado 1 billón de billones de pesos a la banca extranjera, empezó en 532,000 millones de pesos y les debemos 800,000, y cuando digo les debemos, pues si nosotros no fuimos beneficiarios de eso, fue una deuda privada que no la hicieron pública. Entonces, sí hay, claro, esto implicaría pues, frentes muy difíciles que el compañero presidente quisiera evitar, pero yo creo que en la austeridad ya no da más. Yo creo que ya se recortó todo lo que se podía recortar. Yo creo que es un gobierno cuasi franciscano y me parece que tenemos que revisar otras cosas, porque me cierro este primer largo comentario. Estoy leyendo un libro que editó el Consejo Editorial de la Cámara sobre precursores de la Revolución. Y los Flores Magón, Enrique Flores Magón, para ser preciso, hace una crítica ya al presidente Madero muerto, la mantiene, en el sentido de que él quiso solo un cambio político y no se planteó un cambio de la estructura económica, y que no hay libertad política sin libertad económica. Yo creo que nosotros tenemos que ir a ese cambio de la estructura económica. Si no modificamos esta estructura de explotación y de injusticia, de expolio institucionalizado del pueblo, pues no vamos a avanzar, por honesto y por vertical que sea nuestro gobierno, ¿no? Entonces, y esto implica el tema, por ejemplo, de la deuda externa, que es una forma de sangría bárbara que el propio compañero presidente reconoce en los videos que él hizo. Epigmenio Ibarra comenta: yo que me puse al Fobaproa tengo que darle dinero, la deuda nosotros no pedimos y es una sangría bárbara. Yo creo que esos temas tenemos que revisarlos. Sí. Gerardo, ¿es un peligroso adelgazamiento de las funciones del Estado? Yo diría que es una medida de emergencia por la situación tan delicada que hay, pero que nos pondría en una situación de vulnerabilidad, porque si tú dijeras, a ver, yo ahorro por decir algo, ¿no? Como, no puede, es un mal símil, porque una persona, un ser humano y un gobierno son cosas diferentes, pero si tú ahorras por la muerte, para tus gastos funerarios y la chingada, pues estás siendo previsor para no dejarles un problema a tus familiares. Pero si tú guardas un fondo para emergencias, pues cualquiera que sea esta que se presente, puedes usarlo o no. Y puedes prever que, a ver, pues pueda chocar o no, no, pues compro un seguro. No. O sea, hay cosas que tú puedes más o menos. Pero desastres naturales, la naturaleza se manifiesta. No hay año en que no haya un problema, ni dejará de haberlo. O sea, a haber huracanes, va a haber sismos, se van a dar, inundaciones. Este tipo de cosas tienes que contar con un fondo para atenderlas. Los temas que hemos hablado, los periodistas, los deportistas de alto rendimiento, la ciencia y la tecnología, yo no estoy diciendo que se mantengan esos fideicomisos y no están funcionando. Lo que estoy diciendo es que esos temas deben ser atendidos, y que si a mí me dicen, aquí están los rubros, aquí están los recursos para esos temas, muy bien, ya, no hay problema en que desaparezcan los fideicomisos. Pero si a mí no me dicen dónde están esos recursos, pues yo no puedo acompañar esa propuesta. Gerardo, ¿votarás en contra de toda la propuesta general de extinción de estos fondos y fideicomisos? Nosotros estamos proponiendo que se vote fideicomiso por fideicomiso, para que quede claro pues, que hay fideicomisos que sí no tienen razón de permanecer. Pero hay otros que, insisto, yo creo que deben mantenerse. Si no aceptan esa propuesta, que es probable que no la acepten, de votar fideicomiso por fideicomiso, no solo yo creo que la fracción del Partido del Trabajo va a votar en contra. Tenemos mucha resistencia a apoyar la iniciativa tal como está.
Y es un tema delicado. Fíjate, ayer en mi videocharla, ya ves que hago una videocharla por YouTube y por Facebook todos los días de 6 a 7, Sí. Algunos me decían, no, es que como ya no te da una mesa directiva. No, no es cierto. Yo en lo del fuero he estado en desacuerdo en desaparecer el fuero y me he plantado en ese tema, o en la disminución de las prerrogativas a los partidos. Nosotros estamos de acuerdo. Son 2.500 millones, hombre, y se hace demagogia con el tema, porque para lo único que alcanza, no es poco, pero tampoco es mayor cosa, alcanza para 1 millón de pensionados adultos mayores, un bimestre, no alcanza para más, que para hospitales, para que no es cierto, hombre, alcanza para muy poco, porque es mucho para los partidos, pero es poco para las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros votamos en contra y seguiremos votando en contra si no va de la mano de la disminución un reparto parejo entre todas las fuerzas políticas, porque es por lo que hemos luchado la izquierda todo el tiempo. Entonces, no será la primera vez ni será la última donde haya una diferencia con el compañero presidente, y eso no quiere decir que no lo apoyamos, o sea, lo apoyamos con todo. Es yo no soy aliado, el PT no es aliado del compañero presidente, somos sus compañeros, somos sus compañeras, pero de verdad yo estoy convencido que a veces decirte que no es una manera de ayudarte también, de obligarte a la reflexión, de decir, a ver, o sea, busquemos otro camino, porque yo creo que este camino ya dio lo que tenía que dar. Yo insisto, estando de acuerdo con la austeridad, nunca hemos estado, yo no soy austero en lo personal, pero en cuanto a políticas públicas se refiere, respaldo plenamente las medidas de austeridad, pero ya no da más. A ver, cuando tú dices que los funcionarios ahora donen un porcentaje de su sueldo, no, bueno, espérame. No, bueno, ya no. O sea, ahí ya no puedes llegar, hombre. Claro. Ya son bastante razonables los sueldos. Hay quien no tiene necesidad de su sueldo, pero no puedes pedirle a la gente que trabaje de gratis, ¿no? Gerardo, o sea, y en el terreno del área relacionada con ciencia y tecnología, desaparecer fideicomisos y fondos para el CIDE, Colegio del Norte, de la Frontera Norte, Colegio de la Frontera Sur, Colegio de San Luis, los apoyos. No, eso se necesita más apoyo a ciencia y tecnología. Y reitero, si dicen, a ver, desaparecemos estos fideicomisos, pero acá están los recursos y ahora se van a dar de esta manera y van directo, como son los apoyos sociales, ¿no? Porque también es cierto que muchos de estos fideicomisos, pues solo les llegaban los apoyos a los consentidos del gobierno en turno, ¿no? Eso tampoco lo puedes dejar de reconocer y tampoco puedes dejar de señalar que ha habido asuntos de corrupción. Por eso es que yo digo que debería haber un transitorio que con un tiempo previo a su desaparición, que se puedan hacer uso de esos fondos, pero que no desaparezca el fideicomiso hasta que no se hagan las auditorías para ver que quienes son responsables de raterías paguen y en lo posible recuperemos los fondos que hayan sido sustraídos. Y deben garantizarse esos recursos, hombre, no, o sea, bueno, si al cine yo creo que hay que garantizar esos recursos, imagínate a ciencia y tecnología. ¿Estás también en contra de la desaparición del fideicomiso del cine, el Fidecine? Sí, del cine, del respaldo a los periodistas amenazados de muerte, de los braceros, que ya murieron prácticamente todos, pero sus familiares reclaman por lo menos una parte del dinero que les fue descontado. Yo entiendo que a nuestro gobierno le tocó la mala fortuna de tener que hacer justicia en todos esos atropellos y de todos esos despojos, y que el dinero no alcanza, y que por si no fuera suficiente hay esta crisis económica generada por la pandemia, que yo digo que no es pandemia. Sí. Si es una enfermedad, es un virus, es muy grave, genera daño, dolor, sufrimiento, muerte. Mira, hay una pequeña digresión. Hay 2.100.000 niños y niñas muertos de hambre al día de hoy, en lo que va de 2020. Mueren 8.000 al día, creo que uno cada 5 segundos, es una cosa monstruosa. Y ahí no pasa nada, es más del doble de los muertos por COVID. Y ahí no necesitas vacuna, no necesitas medicamento, no necesitas investigación, lo que necesitas es darles de comer, desayunar, cenar. Sí. Yo creo que eso tenemos que resolverlo, hombre, en México y en el mundo, de manera prioritaria. Vuelvo al tema. Entonces, yo sí creo que estamos en una situación muy difícil, porque nosotros queremos, apoyamos con todo el compañero presidente, pero en este tema no nos convencemos de que la decisión sea correcta. Sí. ¿Es una propuesta neoliberal? No,
Es una propuesta desesperada en búsqueda de recursos para enfrentar la crisis que estamos viviendo. A ver, yo lo entiendo perfectamente, o sea, es como si de repente pues tienes que hacer frente a una emergencia y entonces pues de donde haya, tomas los recursos, porque también hay prioridades. O sea, si tú me dices cualquier de estos temas, casi cualquiera de estos temas, pudieran parecer secundarios frente a la emergencia que estamos enfrentando. Sí y no, sí y no. Sí. Yo creo que hay temas que pueden esperar, pero hay temas que no, insisto, bueno, el fondo de emergencias, para desastres naturales, sí. Pues ese no puede esperar. O sea, ahí ni siquiera es que estás apoyando un sector, no, sabes que va a haber una catástrofe el año entrante, no porque seas pesimista, porque insisto, la naturaleza es y se manifiesta, ¿o no? Y tú no sabes dónde se va a manifestar. Claro. Puede ser en Nuevo León, puede ser en Campeche, puede ser en Chiapas, puede ser en Sonora, puede ser en Baja California, puede ser en el Distrito Federal, yo le digo así porque es más que una ciudad, la capital del país, pero de que se va a manifestar y de que vas a necesitar apoyar a la población frente a esa emergencia, lo vas a necesitar, no hay año en que eso no suceda. Entonces eso tienes que preverlo, tienen que existir esos fondos. Si no se quiere con ese fideicomiso, pues no con ese. Y el apoyo a los periodistas que están amenazados de muerte, bueno, pues te lo platico. A ver, estuve en Playa del Carmen y justo la madrugada en que yo estuve, la madrugada siguiente a que yo estuve, que di una conferencia de prensa en la noche, mataron a uno de los periodistas que había cubierto la rueda de prensa. Yo dije, pero a ver, ¿no traía custodia? Sí. ¿Y luego qué pasó? No, pues es que lo llevaron a su casa, ahí lo dejaron, y luego a las 2 de la mañana le llamaron para decir que había muertos en un bar y salió y el muerto fue él porque le pusieron una trampa. Uh-huh. Y yo digo, a ver, espérenme, quiere decir que lo dejaron a las 12 y luego regresan por él a las 7 de la mañana. Sí. ¿Quiere decir que de 12 a 7 no está cubierto? Sí. No, bueno, me aviento por la ventana, cabrón. Pues, o sea, pues, y hoy que hay recursos, claro, porque no alcanza. Oye, Gerardo, a mí me parece que en el fondo lo que tú planteas, pero no es más que mi interpretación, que obviamente puede estar muy equivocada, me pareciera que lo que tú planteas es que más que apretarle a áreas que deben de recibir un apoyo natural, legítimo y desde una visión de izquierda, debería de apretarse en otras áreas donde sí hay mucho dinero y que no se está consiguiendo que de ahí se extraiga el dinero que impida que se ajuste o se ajusticie a los segmentos que necesitarían apoyo del gobierno federal. ¿Va por ahí? Así es, pero no solo que no chorrea, sino que es una sangría. A ver, el pago de intereses de la deuda externa. Uh-huh. Son 700,000 millones este año, y el año que entra por ahí debe andar. Pues lo que de repente dices, a ver, espérense tantito, pues si les hemos pagado tanto, la deuda no baja, es una deuda eterna, pues vamos haciendo un acuerdo que los próximos 5 años, frente a la emergencia de salud pública, pues no les pagamos la mitad de los intereses, punto. Bueno, los bancos van a pegar hasta un brinco hasta el techo, porque la deuda es papel. En realidad lo que les beneficia a ellos es esta sangría permanente del pago de los intereses. Pero si no hay una negociación de esa naturaleza, pues es del redemonio, porque ahora sí que, como decía el Bazón, debo no niego, pago no tengo. Pues ahí sí tú podrías decir, pero eso te implica un conflicto internacional, te implica las calificadoras, te implica presiones económicas enormes, que entiendo perfectamente que nuestro gobierno diga, frente a todo el acoso que trae la posición golpista, diga, pues por ahí no le veo yo camino. Uh-huh. Además, mira, ya me veo yo, ahorita tuvieron de la Marina la enorme gentileza de sentarse conmigo por separado, porque también ahí yo tengo dudas en esa decisión, por decirlo suave. Y entonces yo me vengo reflexionando al Pleno. Ya me estoy viendo mañana, hombre, yo estoy convencido de votar en contra y empiezo a oír al PRI y al PAN con sus argumentos hipócritas, y lo único que van a lograr es que yo acabe votando en favor, aunque no esté de acuerdo, porque no voy a coincidir con la derecha y no voy a ser tonto útil. Entonces, es esta situación tan complicada que tenemos, hombre, porque mi apoyo al compañero presidente es absoluto, pero como lo decía Jaime Cárdenas, mi apoyo siempre será razonado, nunca será un apoyo incondicional. Yo no sigo a ciegas a nadie. Al pueblo sirvo y ni al pueblo sigo a ciegas. O sea,
yo confío en el pueblo, pero cuando tengo una diferencia con el pueblo incluido, se la digo. En lo del fuero la gente estaba convencidísima que había que quitarlo y me planté, y he logrado que un sector importante de la población que estaba de acuerdo en quitar el fuero diga hoy, oye, pues yo creo que los argumentos que da este cabrón tienen validez. Oye, Gerardo, hablaste de Flores Magón, de uno de los Flores Magón, y de lo que se vivía en los tiempos del presidente Madero. Te pregunto, en esta etapa histórica, en estos momentos, ¿estamos viviendo una especie de reedición de ese maderismo? Sí, no, hay una similitud, por ejemplo, hay un término durísimo de Gustavo Madero. Gustavo Madero era muy crítico y insistía con su hermano Francisco de que debía ponerle un alto a la prensa, de que estaban en una actitud francamente golpista, no de libertad de expresión, sino golpista. Gustavo Madero decía, muerden la mano que les quitó el bozal. Qué duro término, pero era verdad. O sea, la prensa jugó un papel canalla, pero miserable, golpista, hombre. Aplaudieron el asesinato del presidente Madero. O sea, fue verdaderamente deleznable. Yo creo que es de las etapas más negras de la historia de la prensa mexicana, contraria a la época heroica de los Flores Magón, del hijo del Agüizote, Regeneración, de Daniel Cabrera, de una serie de periodistas que se jugaron la libertad y la vida para enfrentar a la dictadura. Yo creo que está guardando proporciones en una situación similar la prensa, jugando un papel canalla y deleznable, salvo honrosas excepciones que cada vez me cuesta más encontrarlas en cuanto a medios como tal, no en cuanto a periodistas en lo individual. Pero creo que la diferencia es que el compañero presidente no ha perdido el contacto con el pueblo, no solo no lo ha perdido, sino ha ganado en apoyo. Las últimas encuestas dicen que si se volviera a hacer la elección, en vez de ganar con el 53, ganaría con el 60. O sea, el compañero presidente está haciendo las cosas bien, en esencia. Está siendo el mejor presidente en el peor momento. Es un político excepcional, es un hombre sumamente con un olfato extraordinario. Pero creo que las presiones están llegando a un nivel y que el equipo que tiene, toda la parte que hay, a mí me da la impresión que hay una actitud cortesana. De por sí la personalidad del compañero presidente no es precisamente de apertura a la crítica de su círculo cercano, escucha al pueblo, porque escucha al pueblo, eso no tengo ninguna duda. Pero en su círculo cercano yo no creo que haya alguien que le diga, presidente, a ver, aquí está complicado y tal. No, yo creo que no está viendo esa parte. Y entonces, pues eso no ayuda porque sí requeriría por lo menos de una voz que tuviera todo el tiempo una posición de cuestionamiento, para que hubiera la posibilidad de reflexionar algunas de estas decisiones. Él es muy tenaz, a veces pareciera que pasa de la raya, pero esa es su virtud y esa es su debilidad, como todas las fortalezas y debilidades en el ser humano. Sí. Entonces él va a porfiar en el camino que determinó. Yo creo que es correcto, pero en este caso yo considero que en el tema de los fideicomisos, si logra la aprobación mayoritaria, políticamente nos va a hacer daño, ¿no? Porque la crítica, con o sin razón, yo creo que habría razón, y hay quien lo hace de manera bien intencionada y hay quien su amor no es sincero, pero para el caso es lo mismo, la crítica te pega. Yo creo que sí nos va a hacer daño si esta decisión prospera. Sí. Ahora, si no prospera, yo también entiendo pues que hace falta dinero, que tenemos una necesidad enorme de recursos económicos en un momento muy delicado. Bien, pues Gerardo Fernández Noroña, gracias por este asomo a lo que está sucediendo en este tema de la propuesta para desaparecer fondos y fideicomisos, y ya estaremos atentos mañana para ver tu voto y tu postura en esta discusión que va a ser muy interesante, Gerardo. Por lo Fíjate que quiero comentar algo, Julio, antes, porque para que no haya malas interpretaciones. Justo ahorita que estaba reunido con un almirante de la Marina para el tema de que vuelvan los puertos a la responsabilidad de la Secretaría de Marina, como era antes de 1976, yo le decía, mira, pues les tengo una buena noticia, yo tengo la posición de votar en contra de las dos,
pero salgo a Coahuila mañana, es el estado que no he ido a apoyar a los compañeros y compañeras en el proceso electoral. El vuelo era a las 5 de la tarde y no sé por qué razón, si cancelaron ese vuelo, qué demonios va a ser a las 3. Yo solo podré estar en una de las votaciones, o en la de fideicomisos o en la de Marina. Invariablemente estoy en contra de las dos, pero estaré ausente en una de las dos y quiero aprovechar el espacio en tu programa para comentarlo, para que luego no digan que me fui al baño para no votar. Bueno, estaremos atentos, Gerardo, y gracias por este adelanto de lo que sucederá mañana, y estaremos atentos, Gerardo, como siempre, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Igual, hasta luego.